Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Desde el inicio de One Piece, el pasado de Monkey D. Luffy ha estado envuelto en misterio. Sabemos que es hijo de Monkey D. Dragon, el hombre más buscado del mundo y líder del ejército revolucionario. También sabemos que su abuelo es Monkey D. Garp, el legendario héroe de la marina. Pero en cuanto a su madre, Oda siempre ha mantenido un velo de silencio, diciendo únicamente que está viva, pero que no es importante para la historia. O, al menos, aún no lo es. Eso, por sí solo, ya es combustible para muchas teorías. Una de las más intrigantes, y con evidencias indirectas cada vez mayores, es la posibilidad de que Luffy sea hijo de una noble mundial, más específicamente, de una noble que rompió con el gobierno mundial. Para empezar a construir esta hipótesis, necesitamos analizar el contexto en el que Dragon vivió y ascendió. Antes de convertirse en el revolucionario más peligroso del mundo, Dragon fue un oficial de la marina. Esto está confirmado en los SBS, y también de forma indirecta por personajes que mencionan que Dragon estuvo presente en momentos importantes antes de hacerse conocido como rebelde. La Marina, siendo el brazo armado del gobierno mundial, tiene contacto directo y constante con los nobles mundiales, los Tenryubito. Esto abre la posibilidad de que Dragon haya conocido a alguien dentro de ese círculo, especialmente a un noble que estuviera insatisfecho con el sistema brutal y desigual que sostiene la élite celestial. Sabemos que no todos los Tenryubito comparten la misma visión extremista. Hay ejemplos de nobles que cuestionan el sistema. La princesa Shirahoshi, por ejemplo, aunque no es Tenryubito, representa una línea real oprimida que lucha por la justicia. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Don Quixote Homing, padre de Doflamingo, quien abandonó su estatus de noble mundial porque no estaba de acuerdo con la crueldad del sistema. Esto demuestra que sí es posible que un Tenryubito o descendiente de noble mundial tenga valores opuestos a los que se esperan de esa élite. Dicho esto, es plausible considerar que Dragon pudo haberse involucrado con una mujer descendiente de un noble mundial que rompió con la opresión del gobierno mundial. Si ella compartía ideas de igualdad y justicia, es posible que haya ayudado a fundar, o al menos inspirado, el nacimiento del ejército revolucionario. Un personaje así incluso pudo haber sido asesinada, exiliada o forzada a desaparecer por el gobierno, tras ser considerada una amenaza a la estructura de poder de los nobles celestiales. Esto encajaría con el patrón narrativo de One Piece, donde la generación pasada influye directamente en los eventos actuales. La rebelión de Ohara, la historia de Fisher Tiger, la persecución a Nico Robin, todo involucra figuras del pasado que desafiaron al sistema y pagaron un alto precio por ello, pero dejaron legados que ahora están floreciendo. Si la madre de Luffy fuera una figura revolucionaria o idealista con lazos de sangre con los Tenryubito, eso explicaría por qué el gobierno mundial le teme tanto a Shima Luffy, incluso antes de conocer sus acciones más impactantes. Luffy siempre ha sido visto como alguien demasiado peligroso, no solo por su fuerza, sino por su influencia. Desde muy joven ha reunido aliados poderosos y ha derribado estructuras consolidadas en varios reinos. Hay un patrón evidente: Luffy combate tiranos, libera pueblos e inspira esperanza. Su carisma recuerda a figuras revolucionarias y mesiánicas. Esa capacidad de liderazgo y conexión con las masas va más allá de la genética, pero tal vez también sea herencia de un linaje noble que buscaba cambiar el mundo desde dentro. Otro punto relevante es la naturaleza de la D. El misterio que rodea a ese nombre intermedio es central en One Piece. Sabemos que los portadores de la D son llamados enemigos de los dioses, un título que inevitablemente los enfrenta a los Tenryubito. Si Luffy, que ya es un D, también es descendiente de un noble mundial, representaría una unión paradójica entre la luz y la sombra del mundo. Esto aumentaría aún más el simbolismo de la lucha de Luffy contra el gobierno mundial. No solo desafía al sistema, sino que lleva en sí mismo la antítesis del mundo gobernado por los nobles celestiales. En el arco de Marihua, durante el Leveling, vimos que Imu, la figura misteriosa que lo controla todo, se interesa directamente en Luffy. Lo coloca como una amenaza comparable a Barba Negra y Vivi. ¿Pero por qué Vivi? Vivi también tiene sangre real, y su familia tiene una conexión histórica con el siglo vacío, siendo el único reino fundador del gobierno mundial, que se negó a convertirse en noble mundial. Tal vez el interés en Luffy no sea solo por sus hazañas, sino por su origen desconocido. No sería sorprendente si la madre de Luffy tuviera algún vínculo con la familia Nefertari, o incluso con otras familias que guardan secretos del siglo vacío. Otra posibilidad es que fuera una descendiente directa de una de las 20 familias fundadoras, pero que eligió renunciar a su título, vivir en el mundo exterior, o fue expulsada por no estar de acuerdo con los métodos de los nobles. Esto podría explicar por qué su identidad se mantiene en secreto hasta hoy. Si su existencia se revelara, quizás expondría una conexión peligrosa entre
entre la sangre celestial y los revolucionarios. En términos de construcción narrativa, este tipo de revelación fortalece la simbología de Luffy como el dios Sol Nika. Luffy representa la libertad, y revelar que lleva en su sangre a quienes sostenían la esclavitud y la opresión solo haría su rebelión aún más poderosa. No solo sería el libertador de los pueblos, sino también la redención de la sangre corrupta de los Tenryubito, rompiendo el ciclo de la tiranía con amor, amistad y coraje. Todavía en el ámbito del ejército revolucionario, tenemos personajes como Sabo, Ivankov y Kuma, todos profundamente conectados con Dragon. Ninguno de ellos jamás ha mencionado a la madre de Luffy, lo que indica que esa información está bajo un secreto absoluto. Eso solo refuerza la idea de que hay algo extremadamente delicado en ese pasado. Si solo se tratara de una ciudadana común, difícilmente habría necesidad de tanto silencio. La hipótesis de que sea alguien de linaje noble, con acceso a secretos peligrosos, tiene mucho más sentido dentro de este panorama. Otro detalle es que Dragon es un hombre extremadamente racional, cauteloso y estratégico. El tipo de pareja que él elegiría difícilmente sería alguien común o aleatoria. Es más lógico pensar que su compañera fuera una aliada ideológica, alguien que compartiera su visión del mundo y que tal vez incluso tuviera mayor acceso a información privilegiada sobre el gobierno mundial, gracias a su origen noble. Eso explicaría por qué Dragon se rebeló con tanta convicción, no solo por las injusticias que presenció como marino, sino también por las verdades que conoció a través de su pareja. Además, Luffy siempre ha demostrado valores que van mucho más allá de su crianza. Aunque creció con Garp y vivió al lado de Ace y Sabo, Luffy nunca mostró interés por el poder, la riqueza o el estatus, características totalmente opuestas a las de los nobles mundiales. Su pureza, su sentido innato de justicia y su rechazo a la opresión son rasgos muy marcados. Sin embargo, también posee un aura de realeza involuntaria, algo que hace que incluso antiguos enemigos se arrodillen ante él o sigan sus ideales. Eso es algo que no puede explicarse solo por su personalidad o por las circunstancias. Tal vez sea algo que corre por su sangre, una mezcla del espíritu revolucionario de los Deo, con la sangre de una línea noble, que en lugar de dominar, eligió servir y proteger. Si esta teoría se confirma, tendría implicaciones enormes para la recta final de One Piece. El pasado de Luffy se volvería aún más relevante, especialmente en la guerra final contra el gobierno mundial. Se cree que la verdadera historia del siglo vacío saldrá a la luz, y con ella los secretos de los Tenryubito, las armas ancestrales y el origen mismo del mundo actual. En ese escenario, Luffy sería el vínculo entre el mundo antiguo y el nuevo, entre el opresor y el oprimido, entre el trono vacío y la libertad. Un detalle que fortalece esta hipótesis es la forma en que se retrata a los dragones celestiales y a los nobles mundiales. Aunque la mayoría aparece como vil y arrogante, hay indicios de excepciones. Un ejemplo claro es Don Quixote Mishosgard, quien rechazó su estatus de noble después de conocer la verdad del mundo y decidió vivir con justicia, ayudando a los hombres pez. Esto demuestra que no todos los nobles mundiales son malvados, lo cual hace totalmente plausible que la madre de Luffy fuera una de esas excepciones. Además, el origen de Dragon como ex marín de alto rango sigue siendo un misterio poco explorado. Un hombre con su nivel de conocimiento, influencia y ambición difícilmente se habría revelado sin haber visto algo concreto desde dentro. Si tuvo contacto directo con la corrupción, tal vez encontró aliados dentro de la misma cúpula, incluso alguien de quien se enamoró. La idea de que Dragon fundó el ejército revolucionario junto a una mujer noble mundial disidente aporta una nueva perspectiva. Tal vez el nacimiento de Luffy no fue un accidente, sino una esperanza consciente de cambiar el mundo. Esto se conecta con los temas mitológicos que rodean One Piece. Luffy ha sido asociado con el dios Sol Nika, el libertador de los oprimidos. Pero, ¿cómo se convierte alguien en el elegido? ¿No sería sorprendente que Oda revelara que Luffy nació de la unión de dos figuras que, a pesar de provenir de mundos opuestos, el ejército del gobierno y la élite mundial, decidieron romper con todo? Esa unión pudo haber dado lugar no solo a que Zede sea un niño especial, sino a una figura que simboliza la destrucción del viejo orden y el nacimiento de una nueva era. Otro punto importante es cómo los nobles mundiales tienen acceso a la verdad del mundo, incluyendo el siglo vacío, la existencia de Joy Boy, el tesoro de Mary Geoise y los secretos del gobierno mundial. Si la madre de Luffy tuvo contacto con esta información, es plausible que se la haya compartido a Dragon, lo cual explicaría por qué el líder revolucionario conoce tan a fondo los horrores del gobierno. También explicaría por qué el gobierno mundial teme tanto a Dragon y a su hijo, no solo por sus actos,
monstruos, sino por lo que representan. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!